Vale. Bueno, a continuación, el doctor Mario Rollo, que ya lo conocéis de la sesión anterior de Cineforum, es el coordinador médico de trasplantes de la Risaca y nos va a hablar sobre la donación en donante de cadáver. Vale, gracias, Mario. Nada, ¿se oye? Uy, yo qué raro me oigo. Bueno, voy a dejar un poco a ver si me oigo más normal. Bueno, pues nada, gracias a Laura y a Beatriz por invitarme a participar en el curso. Yo voy a contaros un poquito cosas que a lo mejor ya han salido en otras charlas, no lo sé, sobre los donantes cadáveres. A ver. Bueno, sabéis que se puede hacer donación de vivo o donación después de fallecido, ¿no? La donación de vivo, que ya se ha hablado en otras de las charlas, pues es cuando, por ejemplo, una persona le da un riñón a su hijo, como tuvimos las dos madres que habían hecho la donación a sus hijos en el Cineforum, o una persona puede donar incluso un pulmón o un trozo de su hígado a una persona que lo necesite o a un familiar. También se pueden donar tejidos de vivo, por ejemplo, cuando a alguien le quitan una cadera porque tiene artrosis y le van a poner una prótesis, ese hueso que le quitan de la cadera se puede triturar para hacer pequeños moldes que se trasplantan en el vivo. Hay diferentes maneras, ¿no?, de donar. Dentro de la donación de cadáveres, también sabéis que uno puede fallecer porque su corazón se detenga, ¿no?, que es lo que se ve más, el concepto más intuitivo tal vez de lo más mediático de las películas, de que se para el corazón y una persona ha fallecido y todo el mundo lo tiene claro. Y también uno fallece cuando tiene una parada circulatoria cerebral, cuando su cerebro queda sin riego sanguíneo y queda sin actividad, ¿no? Entonces, puedes fallecer por muerte circulatoria o por muerte encefálica. Dentro de la muerte circulatoria, que es lo mismo que la asistolia, una persona puede detenerse su corazón de una manera más o menos previsible o esperable, o de una manera imprevisible o inesperada. Yo creo que se puede ver muy claro que una persona que está en la calle haciendo la compra, haciendo una vida normal y de repente tiene una muerte súbita y cae fulminado al suelo, es un paciente que ha tenido una asistolia inesperada, ¿no? Una persona que fallece de repente en la calle. Es una asistolia no prevista, inesperada o no controlada, ¿no? Sin embargo, una persona que está en el hospital, por ejemplo, que tiene una fibrosis pulmonar, que no puede respirar, que ha decidido que no quiere someterse a ventilación mecánica y que no quiere hacerse una traqueotomía y conectarse a un respirador, sino que cuando no sea capaz de respirar por sí mismo quiere que sus días terminen así, pues a esta persona se puede saber cuando se descompensa, ingresa en el hospital, que su fallecimiento es cercano, que su fallecimiento va a ser en pocas horas. Entonces a esa persona se le puede también plantear o puede tener dicho si una vez que fallezca quiere hacer donación de órganos. No sé si me he explicado con claridad. Cuando uno tiene una parada cardíaca puede ser imprevisible, como si tú estás haciendo tu vida normal y yo caigo ahora mismo aquí fulminado, muerto. Yo no me lo espero, yo me creo que voy a vivir más tiempo, pero de repente caigo fulminado. O cuando yo tengo una enfermedad avanzada y sé que el fin de mis días se acerca y más o menos soy capaz los médicos o los profesionales son capaces de calcular cuándo voy a fallecer. De manera que se puede tener previsto un operativo de donación para una vez que yo fallezca, después de fallecido, hacer donación de órganos. Bueno, la gráfica esta yo creo que la puso Elizabeth el primer día. Simplemente es comparar los tipos de donantes en muerte encefálica o en asistolia, ¿no? La barra azul oscura es la donación en muerte encefálica, que como veis desde hace 20 años, pues más o menos tiene unas cifras estacionadas, más o menos está ahí en torno pues, con ciertas oscilaciones, pero en los últimos años tampoco ha subido mucho desde que arrancó la ONT. Y sin embargo, la barrita amarilla, que es la donación en asistolia, pues ha pegado en los últimos años un aumento exponencial, un crecimiento muy significativo, ¿no? Dentro de la donación en asistolia, que es la barra amarilla, que veis que en los últimos años, el año pasado fueron 565 pacientes y en 2017 573, representan ya la cuarta parte. Dentro de la donación en asistolia, la esperada o la controlada o la previsible es la barrita naranja y la imprevista o la no controlada o la no esperada es la barrita azul. Aquí también se ve muy claro que, ¿no?, que la asistolia no controlada empezó hace muchos años, hace 20 años, pero con muy poquitos casos al año, ¿no? Prácticamente había pues 30, 50, 60, muy pocos casos, ¿no?
porque exige operativos muy complejos. Que una persona muera de repente en Mercadona haciendo la compra y sean capaces una ambulancia corriendo de llegar, de intentar resucitarlo, de mantener su circulación para que los órganos estén en buen estado, de llegar después de unos cuantos minutos de reanimación a la conclusión de que esa persona no se puede recuperar y no puede revivir. Entonces, tomar la decisión de que quizá pueda ir a un hospital para ser donante, llegar al hospital, que haya un operativo en el hospital dispuesto y capaz de atenderlo, de meterlo en circulación extracorpórea, de hablar con la familia, de hablar con el juzgado. Es un operativo complicadísimo, 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 que muy pocos hospitales tienen y muy pocos hospitales desarrollan, porque es muy complejo, es muy costoso a nivel humano, a nivel material, a nivel económico, y los donantes que salen son muy poquitos. De hecho, si os fijáis, tuvo su pico ahí en 2012 con 138 pacientes y en los últimos 5 o 6 años está en descenso. Y el año pasado pues hubo 72 donantes en asistolia no esperada en todo el país. Eso quiere decir que puede haber 10 o 12 en Barcelona, 10 o 12 en Madrid y muchas comunidades de 6, 5. Son programas muy complicados. Tener un operativo, de tener gente localizada y gente capaz de meter en un circuito tan complejo, ¿no?, de meter un paciente en extracorpórea, el cadáver en extracorpórea y tal, es complicado. Además, los órganos que se obtienen de los donantes en asistolia no esperada son los órganos que peores resultados tienen también, porque la persona ha fallecido de manera inesperada, hasta unos minutos sin circulación, luego hay que reanimarlo, la reanimación a veces es más eficaz y a veces menos, luego hay que declararle fallecido cuando se piensa que ya no se puede recuperar esa persona, hay que meterle en circulación extracorpórea, o sea que es complicado, pero aparte los órganos sufren también y son programas poco rentables porque de estos 72 donantes a lo mejor se pueden sacar pues 90, 80, 100 órganos como mucho. Y tener tantos operativos en tantas comunidades y en tantos hospitales para sacar tan pocos donantes, pues es desalentador. En Murcia no tenemos asistolia no controlada. No tenemos pues por estos motivos, ¿no?, porque exigiría una cantidad de recursos muy importantes para sacar 5 o 6 pacientes nada más. Es verdad que, por ejemplo, a los equipos de urgencias extrahospitalaria, creo que ninguno os dedicáis a eso, ¿no?, pero los equipos de ambulancia, de médicos, enfermeros y técnicos que trabajan en la ambulancia, en el 061, y que recogen a una persona joven que ha tenido una muerte súbita en Mercadona y que cae fallecido y se ponen a reanimarlo, se tiran media hora y ven que después de media hora no lo consiguen recuperar, para ellos es muy frustrante dejar ahí el cadáver e irse. Cuando es una persona joven y sana que ha fallecido, lo intentan reanimar, no lo consiguen sacar y lo dejan ahí y se acabó. Para ellos es muy alentador el pensar que ese paciente que ha fallecido lo pueden llevar corriendo al hospital y en el hospital, por lo menos, que sea capaz de donar 3 o 4 órganos y que sea capaz de salvar la vida de 3 o 4 personas o 5 personas, ¿no? Entonces los equipos de asistencia extrahospitalaria sí que son muy entusiastas en este sentido y nos piden a las coordinaciones hospitalarias que por qué no arrancamos con un programa y tal. Pero ya digo que la logística es muy, muy compleja y es difícil, ¿no?, de montar un programa de este tipo. Sin embargo, a la asistolia no controlada, la barra naranja, le ocurre todo lo contrario. Todos los días se ingresan en el hospital pacientes que tienen una ELA o que tienen una fibrosis pulmonar o que tienen una broncopatía severa o que tienen una hemorragia cerebral y se quedan en coma en un estado vegetativo. Eso es habitual en todos los hospitales de la región, en los hospitales grandes, en los hospitales pequeños, en todos los hospitales de nuestra comunidad y en los hospitales de otras comunidades. Es muy, muy habitual que una persona ingrese en el estadio final de su enfermedad. Entonces, si el equipo asistencial decide que no se puede hacer nada más y esa persona o sus familiares deciden que no se puede hacer nada más, están de acuerdo con la decisión y se sabe que esa persona va a fallecer y que probablemente va a fallecer en pocas horas, es relativamente sencillo montar un operativo de trasplantes, tener un cirujano que haga la extracción, tener un quirófano preparado, tener unos receptores preparados y cuando esa persona fallece, hacer la extracción de órganos unos minutos después y todo está preparado y poder implantar esos órganos a los receptores. No sé si me explico con claridad o si es un poco... ¿Me explico cómo funciona la asistolia no controlada? O sea, tú ingresas con una enfermedad terminal tipo una ELA, por ejemplo, y tú has dicho a tus familiares que tú cuando fallezcas quieres ser donante de órganos, las ELAs acaban ingresando por insuficiencia respiratoria
y tú has tenido meses para pensar si quieres colocarte un respirador, si no quieres colocártelo, si quieres hacer traqueotomía, y finalmente tú has decidido, por ejemplo, que no quieres hacerte traqueotomía, que no quieres conectarte a un respirador y que cuando tengas una insuficiencia respiratoria brusca se te duerma y fallezcas lo más rápido posible, en las condiciones mejores posibles y con el menor sufrimiento posible. Y además has sido capaz de decidir si una vez que fallezcas quieres hacer donación de órganos o no. Entonces, si esa persona, con esa supuesta ELA, que tiene todo esto claro y que ha decidido que quiere hacer donación de órganos, que quiere que no se le conecte a un respirador y tal, empieza con insuficiencia respiratoria en su casa, pues le dice a sus familiares, llevarme al hospital para que me pongan sedantes, para que no sufra, y una vez que fallezca, haga donación de órganos. Entonces, en el hospital nos da tiempo a cuando llega, colocarle oxígeno, colocarle las medidas para aguantarle unas horas, mientras que montamos un quirófano, un equipo quirúrgico, unos receptores y todo está preparado para una vez que fallece hacer la extracción de órganos, ¿vale? Como veis, lo mismo que nos ha pasado a nosotros en nuestra comunidad, que ha crecido mucho la donación no controlada, en el resto del país ha sido igual. En los últimos 5 o 6 años ha pasado de tener unas cifras marginales de un paciente, 2 pacientes, 5 pacientes, a en el año 2012, 23, 51, 84, 212, 300, y vamos por 500 y pico. Ya son casi la cuarta parte de los donantes del país. Porque es un operativo sencillo de montar, es un operativo barato y es un operativo bastante eficiente. De ahí pues que haya tenido esa expansión en los últimos años, ¿vale? ¿Por qué se han promocionado los programas de donación en asistolia? Pues yo creo que lo sabéis, ¿no? Es un poco por hablar de las características de las bondades de la donación. Bueno, pues fundamentalmente porque hay muchos pacientes en demanda de un órgano y muy pocos pacientes que los ofrezcan. O sea, hay una desproporción de la oferta y la demanda y por mucho que haya más donaciones, siempre hay más pacientes en listas de espera que necesitan un órgano. También, como decía antes Iris, la mortalidad en las listas de espera pues no es desdeñable, ¿no? Y desde la mortalidad hepática, que ronda el 9 o el 10% al año, pero claro, 9%, 10% acumulativa, al segundo año un poco más, al tercer año un poco más, hasta la mortalidad de los órganos torácicos, de la lista de espera de los órganos torácicos, que según comunidades y según donde se mire, rondan entre 1 y 2 años de mediana la supervivencia desde que entran en lista de espera. Los pacientes que están en espera de, pues por ejemplo, de un corazón o de un pulmón, ¿no? Son pacientes pues que tienen una situación muy mala y que no pueden aguantar 5 años esperando un órgano. Y como ha dicho Iris, en España hay 300 corazones al año para poner y a lo mejor hay 600 o 700 personas en lista de espera. Entonces, saber que tienes un año para que te toque y que si no te toca en un año te mueres, pues es terrible, ¿no? O sea, hay que estar en la situación. El riñón es otra cosa, ¿no? Porque el riñón es verdad que dices tú, yo puedo estar en lista de espera para esperar un riñón 5 años, 10, 8, porque tengo diálisis mientras. Que la diálisis es muy esclava, es una calidad de vida muy mala, pero por lo menos sé que no me voy a morir. Pero si tú estás en una lista de espera de un corazón, pues es terrible, ¿no? Pensar que no tienes otra opción. Bueno, además, la donación de órganos, el trasplante de órganos, muchas veces es el único tratamiento que existe para una enfermedad terminal, ¿no? En ocasiones, como ocurre con el riñón, también tienes la diálisis y cuando tus riñones no funcionan nada en absoluto, cuando estás en insuficiencia renal terminal, tienes la posibilidad a lo mejor de no querer trasplantarte y poder seguir viviendo. No puedes salir de viaje, tienes que ir cada 48 horas al hospital a enchufarte una máquina de diálisis durante 4 horas, pero si tú lo eliges como opción y te da miedo el trasplante o lo que sea, puedes sobrevivir durante 10, 15, 20, 30 años en diálisis. Pero el resto de enfermos no, ¿no? Para muchos órganos es el único recurso que existe para la enfermedad terminal. ¿Qué he hecho? Me he apagado. La he liado. Vale. Bueno, además, las supervivencias que estábamos diciendo por órganos también son bastante altas, ¿no? O sea, la sobrevida de un paciente que se trasplanta respecto a un paciente que no se trasplanta alcanza estadísticamente muchos más años de supervivencia con una calidad bastante buena, ¿no? Veis que órganos como el corazón alcanza supervivencia de 14 años más si se trasplanta que si no se trasplanta. Órganos como el hígado, 17 años. ¿No? Incluso el riñón, muy llamativo, que también puede sobrevivir en diálisis sin trasplantarse, pero cuando se trasplanta tiene una sobrevida media de 7 años más que el paciente que está en diálisis, ¿no? En cuanto a los costes, pues ya sabéis que
el trasplante es caro, ¿no? Un trasplante a nivel económico es bastante caro para un sistema de salud. Respecto a lo que ha dicho antes Iris cuando se iba de que la ONT no se puede permitir una cuna cardíaca, la ONT no se puede permitir nada porque la ONT no tiene recursos. La ONT tiene 0 euros. La ONT no paga nada. La ONT no paga sueldos, la ONT no paga operativos. La ONT es una institución que organiza equipos y gestiona los trasplantes. Pero los trasplantes los paga cada consejería los suyos. La consejería de Murcia paga los trasplantes de Murcia y la de Madrid los de Madrid. La ONT no tiene financiación, no tiene ni 1 euro al año. Depende del ministerio y los sueldos de los profesionales los paga el Ministerio de Sanidad, pero no tiene dinero para las comunidades ni para sufragar los trasplantes. Bueno, en la Risaca en concreto, hace un par de años cogimos unos cuantos enfermos aleatorios y pedimos que nos hicieran el coste, porque esto es una cifra que oiréis muchas veces por ahí, ¿no? Que dicen, el trasplante renal ahorra 40.000 euros al año, o ahorra 50.000 euros al año, o ahorra 25.000 euros al año. Es complicado saber exactamente lo que ahorra, porque depende de qué gastos le imputes hacer un trasplante o qué gastos no le imputes, ¿no? Entonces, bueno, yo hace unos años bajé a hablar con él en la Risaca, que es donde se hacen los trasplantes renales de la comunidad, y bajé a hablar con una cosa que se llama servicio de evaluación, que está ahí en el pabellón de dirección en el sótano, que son 3 muchachas que hay allí, administrativas, que calculan los costes de un paciente. De manera que si tú ingresas por una neumonía, mañana calculan que se te ha hecho una analítica el primer día, que se te ha hecho una radiografía el segundo, se te ha puesto un antibiótico el tercero, y suman los costes del antibiótico, más la analítica, más el sueldo de la enfermera, más el sueldo del médico, más la ocupación de la habitación, más un electro que se te hizo al tercer día, más los 5 días de estancia, más no sé qué, más la revisión en la consulta, y calculan cuánto ha costado tu neumonía. ¿Se ha costado 1.000 euros o 4.000 o 5.000? Y lo suman todo. Entonces yo, para no saber, para que la cifra esa que dicen de 30.000, 40.000, 50.000, pues se me ocurrió la idea que dije, bajo, hablo con ellas y les digo que me calculen cuánto cuesta un trasplante renal en Murcia y cuánto ha costado, por ejemplo, un paciente que se ha trasplantado en 2015, cuánto costó su asistencia durante el año 2014 y cuánto costó durante el año 2016. O sea, el año anterior al trasplante y el año posterior. Entonces fui con un listado de 91 pacientes que se habían trasplantado de riñón ese año en Murcia y les dije, quiero saber lo que ha costado estos 91 enfermos, cuánto ha costado el año anterior del trasplante y el año siguiente. Y ellas me dijeron, la llevas clara, o sea, para calcular un año de costes de un paciente tenemos que dedicar aquí 2 mañanas, 3 personas, a sumar analítica, electro y tal. Te lo vamos a hacer de 3 y vas que te matas. Entonces elegimos 3 al azar, y fueron estos 3 que me calcularon, porque 91 enfermos ya digo que tenían que dedicar un año a trabajar para mí, ¿no? Bueno, el año pretrasplante, cada paciente antes de ponerse el riñón gastaba en el servicio murciano una cifra habitualmente menor de lo que suele salir, 29.000, 25.000 y 24.000. No es tan disparatado como dicen a veces, la diálisis vale 40.000 euros o 50.000 euros. Pues en concreto en la Risaca no. En concreto, en nuestro servicio murciano cuesta en torno a 25.000 euros la diálisis, por lo menos de la muestra esta tan pequeñita que pudimos hacer. Pero el año post-trasplante, al año siguiente, cada uno de los pacientes costaba 2.000 y pico euros, de venir a la consulta del nefrólogo, hacerse unos análisis y hacer una revisión. No es tan exagerado como se dice otras veces, pero vienen a ser 20 y pico mil euros de ahorro anual. Y un riñón viene a durar ahora mismo, promediándolo todo, entre 10 y 15 años. Quiere decir que si ahorras 20 y pico mil euros al año por 10 o 15 años, pues son 300.000 euros que ahorras al Servicio Murciano de Salud, no a la ONT, que la ONT no tiene dinero. Se lo ahorras al Servicio Murciano de Salud, 300.000 euros por cada trasplante renal que se pone, ¿vale? De vez en cuando pongo así diapositivas chulísimas para que veáis solo las imágenes, ¿eh? Aquí no digo nada, solo porque son muy bonitas. Esta es la que hemos puesto antes, que la he repetido. Bueno, de igual manera, antes pasaba que cuando un paciente cuando un paciente iba a ingresar como donante en una unidad de críticos, o sea, yo trabajo en la UCI la mitad de mi tiempo y en la coordinación la otra mitad. Pues históricamente cuando al intensivista le decías, aquí hay un paciente que tiene una hemorragia cerebral que casi seguro va a fallecer y casi seguro cuando fallezca va a ser donante de órganos. O incluso ha fallecido ya, tiene una hemorragia cerebral y ha fallecido ya. Y necesita ocupar una cama de UCI para estar aquí un día o dos mientras se habla con la familia decide o se monta un operativo y luego dona. Y había muchos intensivistas antiguos o mucha cultura de no, pero si está muerto yo no ingreso un muerto. ¿Para qué? Si hay gente que lo necesita ingresar en la UCI, que tiene una neumonía o que tiene cualquier cosa, ¿no? Y que necesita la cama de UCI, yo no voy a ingresar a un paciente que está muerto. Bueno, pues el paciente
donante de órganos que ingresa en una UBI genera 7 veces más beneficio de sobrevida de años de calidad a sus receptores que cualquier paciente que ingrese porque lo necesita él en una UCI de adultos. Esto, por ejemplo, en una UCI infantil, un niño con una sepsis, un niño de 3 años que ingresa con una sepsis, puede morirse si no ingresa o vivir si ingresa, y si ingresa puede vivir 40 años más o 50 años más. Entonces, un niño que ingresa en una UCI infantil es muy rentable de años de sobrevida con calidad porque puede vivir 50 o 60 años si necesitaba ingresar. Pero un adulto normalmente, los adultos que ingresan en la UBI son enfermos crónicos, que están enfermos de los bronquios desde hace muchos años, ingresan con una neumonía y tú le pones antibiótico, lo intubas 3 días, luego le das de alta y 3 meses después vuelve a ingresar y fallece 3 meses después. Porque son enfermos generalmente con enfermedades avanzadas, que ingresan por descompensaciones, se recuperan, pero pueden volver a ingresar. De manera que el beneficio que obtiene un adulto que ingresa en una UBI es relativamente pequeño en años de supervivencia. Sin embargo, un donante que ingresa en una UBI puede salvar muchos más años de supervivencia con calidad que cualquier otro paciente medio. No sé si esto es un poco follonero o se entiende, más o menos, sí, ¿no? Bueno, de la donación en asistolia controlada, o sea, a mí la palabra controlada es con la que nació el término de la donación en asistolia no controlada, al que se moría en Mercadona en la caja, y controlada, al que se moría con la ELA en el hospital. El término es un poco feo porque de alguna manera es como que se controla su parada cardíaca, como que se tal, no es que sea impreciso, pero el término controlada parece que se controla mucho la muerte de la persona y que se manipula mucho. Realmente se modifica algo, pero no es tanto así. Entonces, me parece que queda mejor el término y es más exacto y más fiable la asistolia esperada o la no esperada, ¿no? O la inesperada. Entonces, el donante de asistolia controlada o asistolia esperada puede venir de muchos frentes distintos en el hospital. Es un donante que puede venir, como os he dicho antes, por una ELA, que la tiene desde hace muchos meses y que se ve venir, que cada vez va peor y que va a ingresar un día con insuficiencia respiratoria y es capaz de, con cierta antelación, tomar decisiones sobre si quiere ser donante, si se quiere intubar, si se quiere conectar a un respirador, si se quiere hacer una traqueotomía. Tiene mucha antelación. Pueden ser pacientes que tienen una hemorragia cerebral unos días antes y se quedan después de un mes o un mes y medio de estar en la UBI en un estado vegetativo o en un estado de mínima conciencia y su familia te dice, él había dicho muchas veces que si estaba así en estas circunstancias no querría vivir con una dependencia absoluta y él había dicho que no se luchara contra la enfermedad en estas circunstancias, ¿no? Si él estaba así. O pueden venir por una patología pulmonar, por un enfermo con una fibrosis pulmonar. Si te diagnostican una fibrosis pulmonar, sabes que tus pulmones van a ir haciendo cicatrices y que en 1 año y medio, 2 años no vas a poder respirar por ti mismo. Y si te conectas a un respirador vas a estar un mes más, pero no vas a aguantar más. Tampoco va a ser capaz el respirador de darte oxígeno cuando ya están los pulmones muy rígidos. Entonces, durante 2 años tienes tiempo para pensar las decisiones. Es muy duro, pero no tienes otro remedio y tienes que ser capaz de tomar ese tipo de decisiones. Entonces, hay muchos tipos de enfermos diferentes que pueden ingresar y que pueden ser donantes en asistolia esperada. Muchos. Neurológicos, neumológicos, con enfermedades degenerativas, con enfermedades musculoesqueléticas, muchos, ¿no? Y bueno, aquí es donde se genera el conflicto fundamental de la donación en asistolia controlada o la donación en asistolia esperada. Muchas veces el conflicto fundamental que existe tiene unos tintes bioéticos, ¿no? Porque de lo que se trata es de decir, si una persona que ingresa en la UCI con una hemorragia cerebral y se queda en un estado vegetativo, puede estar en su casa 5 años o 10 años en estado vegetativo, ¿por qué retirarle los tratamientos y que fallezca y que sea donante? Quiero decir, ¿qué es lo más correcto desde el punto de vista ético? ¿Que la persona esté en estado de dependencia en su casa o que la persona no se luche contra su enfermedad y fallezca y sea donante? Pues dependerá, ¿no? O sea, no será lo mismo para todo el mundo, ni será lo mismo para todos los pacientes. Dependerá sobre todo de qué, de que hagan falta donantes o de que haya gente en lista de espera o de qué. Bueno, dependerá de lo que esa persona quiera para sí misma. Quiero decir que a lo mejor hay gente aquí, yo tengo 3 hijos y mis hijos, los varones, que son el mayor y el pequeño, siempre me dicen, papá, si a mí me pasa algo, que yo me he quedado en un estado de absoluta dependencia, yo no quiero vivir así.
O sea, contra mí, contra la enfermedad esa que me mate, que no luchen. Yo, que me pongan calmantes y que me dejen morir, porque yo no quiero estar en un estado de dependencia absoluta para todo. Bueno, ojalá no me toque nunca decidirlo, pero si me tocara decidirlo, yo sé lo que ellos quieren, porque me lo han dicho. Sin embargo, mi hija, la mediana, me dice: papá, yo si me quedo en estado de absoluta dependencia, yo quiero vivir. Y a mí me pones en una silla, aunque se me caiga la baba, aunque lleve una sonda, me llevas al sol, me pones con la silla, me pones la televisión, aunque yo no la entienda, y yo quiero vivir como esté. Pues eso es importante a la hora de tomar la decisión con cada paciente. Es importante que uno lo haya elegido. No puede depender de que hagan falta más donantes o que haya más gente en lista de espera o que creamos que estamos haciendo otro tipo de bien. Es importante que cada uno ejerza su autonomía y decida qué es lo que quiere ser. Y si quiere vivir en unas circunstancias o no quiere vivir en esas circunstancias, ¿no? La decisión de retirar las medidas de un paciente o no seguir tratando una enfermedad de un paciente dependerá de lo grave que sea la enfermedad, del pronóstico que tenga, vital o funcional, y de lo que el paciente haya expresado, fundamentalmente, de lo que ese paciente dijera que quiere o lo que su familia que le conoce diga que creen que hubiera querido, ¿no? La decisión de no hacer más medidas en un paciente es una decisión muy complicada, porque a los profesionales nos da miedo equivocarnos, en un sentido o en otro. Es decir, todos hemos visto un caso de un paciente que tenía una hemorragia terrible, que parecía que se iba a quedar en estado vegetativo para siempre, y luego se ha podido despertar. Entonces decimos, es que yo una vez vi uno que tenía un golpe en la cabeza impresionante, que yo creí que se iba a quedar vegetal, y luego se recuperó. Por lo tanto, yo lucho contra todos los golpes en la cabeza, aunque estén en estado vegetativo, para siempre y hasta el final, a muerte. Porque una vez uno se salvó. Pues no. Quiero decir, todo en medicina tiene cierta probabilidad y tiene cierta posibilidad de transcurrir de una manera o de otra. Pero desde el punto de vista bioético, la futilidad se define, como en otras tantas cosas, por un proceso estadístico. Y si la mayor parte de la gente va a quedar en un estado vegetativo, no puedes trabajar con todos por si uno se recupera, porque los otros 100 que dejas en un estado vegetativo en su casa pueden quedar en una situación que ellos no querrían quedar, que su familia no querría quedar, donde constituyan un problema personal, social, económico. Es decir, puede ser una situación terrible. Tan terrible es que una persona que no quiere estar en un estado de dependencia vegetativo se quede así porque nos empeñemos en luchar para que salga así, como una persona que se iba a recuperar y tú no le ofreces todas las alternativas y no le permites dar la opción de recuperación. Los dos fallos son terribles. Entonces, ¿qué hemos de hacer para no fallar? Pues no podemos hacer nada para no fallar. La medicina tiene fallos y llega hasta donde llega. Debemos actuar en conciencia, desde el punto de vista de la honestidad y de lo que nosotros creamos que va a pasar, y decírselo a la familia. Creemos que lo más probable es que con la lesión que tiene quede en un estado de absoluta dependencia. Y ya ustedes digan qué querría él en un estado de absoluta dependencia. Nos podemos equivocar, siempre nos podemos equivocar, pero también es grave dejarle en un estado de absoluta dependencia a alguien que no quería. Bueno, todo esto quiero decir que la decisión de un paciente de retirarle medidas o de no ofrecerle más medidas es muy complicada y ha de ser pensada no por un profesional que lo atiende, sino por 5, por 6 o por 7, cuantos más mejor. Y no solo por los intensivistas de la UCI, sino también con el neurocirujano, con el neurólogo, con el comité de ética, con quien haga falta. Quiero decir, la decisión de retirar las medidas de soporte o limitar el tratamiento de un paciente es una decisión muy complicada, que debe sentarse en el pronóstico y en lo que el paciente quería, y en el principio de autonomía del paciente, pero que es muy complicada de tomar siempre. No se debe tomar nunca de forma precipitada, no se debe tomar nunca a la ligera, ni de forma rápida, ni por una persona, ni al segundo día de ingreso. Hay que dejar pasar tiempo, hasta que todo el equipo esté de acuerdo. Imaginaros que cada enfermo en la UBI lo vemos entre 5 o 6 médicos. Pues con que uno no lo tenga claro, con que haya 5 que digan que sí, que a este paciente hay que retirarle medidas porque no va a ningún sitio, y uno dice que no, no se retiran medidas. Tiene que haber un consenso absoluto en el equipo. Y además el equipo ha de ser cuanta más gente mejor. Y si somos 5 intensivistas, más 2 neurocirujanos, más un neurólogo, más los enfermeros que lo llevan, más mejor. Mejor cuanta más gente opine. Y tiene que haber unanimidad en que todos creamos que el tratamiento que se está aplicando es fútil, es inútil y no le va a producir ningún beneficio. Sin embargo, una vez que se ha tomado la decisión de que se le van a retirar medidas a un paciente, porque no le están haciendo ningún bien,
la decisión de si uno quiere ser donante después de que fallezca, esa es súper fácil. Quiero decir, si mi hermana tiene un accidente de tráfico, se queda en coma y pasa una semana y 2 semanas y 3 semanas, a mí me costaría mucho cuando llegara al equipo y me dijera, le vamos a retirar las máquinas porque no va a mejorar. Me daría mucha pena que mi hermana muriera, yo no querría, me costaría trabajo asumir eso. Inicialmente diría, me costaría asumir la decisión de que le van a retirar las medidas y que va a fallecer, porque siempre me quedaría, igual que al equipo le puede quedar la duda, me podría quedar a mí, y sería muy complicado. Tendrían que ir haciendo más pruebas y más tiempo, pero llegaría un momento en el que, aunque fuera muy difícil, yo tendría claro que es cierto, que mi hermana no querría estar así, y no querría estar en estado de absoluta dependencia, y que no le están haciendo ningún bien con los tratamientos. Pero me costaría, igual que al equipo le ha costado, al familiar le costaría. Pero una vez que eso me llegara y ya lo tuviera asumido y lo tuviera aceptado y lo tuviera claro como que es la mejor opción por el equipo y por la familia, si después de eso llega otro y me dice, oiga, cuando le retiren las medidas y su hermana fallezca, ¿querría donar los riñones o el hígado o los pulmones? Pues esa decisión es muy sencilla. A mí esa no me cuesta trabajo. No es difícil, no es compleja, no estoy cuestionando nada. Lo que pasa es que la dificultad en la vida real consiste en que esas dos decisiones sean completamente independientes, sean muy, muy independientes y que así lo perciban los profesionales, las familias, los equipos, todo el mundo. Me explico con esto porque esto es un tema muy complicado. Yo lo digo, no sé si... Yo creo que se entiende, ¿no? Pero que es muy complicado. Yo creo que a vosotros os ponéis en el lugar y a ninguno os gustaría que os dijeran que un ser querido vuestro que lleva un mes en el hospital no tiene sentido seguir peleando contra la enfermedad, que se van a suspender los tratamientos y que va a fallecer. Yo creo que a todos os costaría tragároslo, aunque os lo tragaríais al final, porque pensaríais que es lo mejor para él, pero os costaría mucho trabajo ser capaces de aceptar que tu marido, tu hijo, tu padre, tu hermano, no puede hacerse nada más por él, se le van a retirar medidas y va a fallecer. Eso es difícil de tragar y por eso hay que tomarlo con mucho tiempo, con muchos profesionales y con la mayor seguridad posible. Pero una vez que esa decisión la tomarais y tuvierais claro que se van a retirar los tratamientos, la decisión de que done los órganos es muy sencilla. Va a fallecer cuando se retire el respirador en 1 hora. Una vez que fallezca, ¿quieres donar los órganos después de fallecido? Pues el 95% de la gente dice sí, claro que sí. Y problema ninguno, y lo decido en 1 minuto, y yo solo, es muy rápido, muy fácil. Sí. Lo que también nos cuesta mucho a los profesionales es separarlo. Las decisiones son independientes y no tienen nada que ver una con la otra. Por eso los coordinadores de trasplantes no debemos tampoco participar en la decisión de limitar. Yo trabajo en la UBI y yo opino de todo, porque a mí me gusta mucho hablar de todo y opinar de todo, y yo me meto en donde no me llaman. Y cuando llega un enfermo que tiene una hemorragia cerebral y lleva 3 semanas, pero, sin embargo, en este aspecto yo me tengo que callar. Es decir, yo cuando hay una neumonía y dicen de poner un antibiótico, yo digo de poner el otro. Y cuando dicen de poner una droga, digo de poner la otra. Y me meto en todo. Pero cuando hay un enfermo que tiene un derrame cerebral, que lleva un mes en coma y que parece que no va a mejorar, y sus médicos están dándole vueltas, ¿qué hacemos? ¿Retiramos las medidas o seguimos una semana más, le hacemos otra prueba, le hacemos tal? Yo tengo que estar callado. Tengo que estar callado porque yo tengo un conflicto de intereses. Yo no puedo decir, quitarle las cosas, si no va a ningún lado. Aunque lo piense. Y aunque lo piense en conciencia, aunque yo no actúe pensando en que quiero tener un donante más, aunque yo sea capaz de ser objetivo y honesto conmigo mismo, pero yo no puedo hablar, yo me tengo que callar y decir, bueno, dejo a que su equipo decida. Y cuando el equipo lo tiene claro y el equipo lo ha decidido y el equipo tal, es cuando el equipo viene y me dice, oye, que este enfermo hemos pensado que no le vamos a hacer más cosas, le vamos a retirar las medidas, que si podríais valorarlo como donante. Y entonces ya sí, es cuando entras. Pero la decisión está separada, no te puedes meter, no puedes influir, ¿vale? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y que esté claro. Por eso, también, la decisión de donar y la decisión de retirar los tratamientos ha de ser tomada por equipos independientes. Los equipos de coordinación no se pueden inmiscuir en la decisión de limitación. Ha de ser tomada idealmente en momentos independientes, en entrevistas independientes. Es decir, cuanto más separados esté un proceso del otro, mejor, ¿vale? Porque esto es muy importante que lo tengamos así y que lo hagamos así, por una cuestión de higiene de los programas y de limpieza y de ética, ¿no? No está bien que el equipo que le dice, vamos a retirar las máquinas porque creemos que no tiene sentido seguir trabajando con él. ¿Quieren ustedes donar?
porque el familiar dice, ¿qué me están diciendo? O sea, me está diciendo que le quiere quitar las máquinas y en la misma frase, en la misma persona, en la misma conversación, y que si quiere donar los órganos. A ver si le quiere quitar las máquinas para que sea donante de órganos, porque piensa que la calidad que tiene es mala, ¿no? Entonces, hay que separarlo bien, han de ser personas distintas, en entrevistas distintas y en momentos distintos, para que no se mezclen las cosas, ¿vale? Esto es reiterar lo mismo y lo mismo. La decisión de limitar siempre es muy difícil, ha de ser multidisciplinar, consensuada, muy meditada, hay que darle 20 vueltas, ha de ser una decisión fundamentalmente profesional, no familiar. Es decir, si tu marido tiene una hemorragia y se queda en coma y la situación que tiene es de estado vegetativo y se va a quedar así, yo creo que se va a quedar así, yo no le debo decir tampoco a la mujer, mire, se puede quedar así vegetal y se lo lleva usted a casa, o le podemos desconectar y fallece, lo que usted diga, piénselo y mañana me lo dice. Porque en el fondo esa decisión es muy complicada, nos cuesta trabajo a todos, muy complicada, y dejársela al familiar es echarle encima una losa y una responsabilidad que no le corresponde. Y que el familiar se la lleva a casa y diga, joder, es que me están diciendo si quiero que se muera. ¿No? Es muy complicado, es que me han dicho que decida yo si quiero que se muera. Se debe plantear de otra manera. O sea, el equipo de profesionales que atendemos a tu marido, pensamos que la situación de vida que va a alcanzar no es digna, no la querríamos para nosotros, ni creemos que él la quisiera para él, y nuestra opinión profesional de 20 personas después de un mes y de 30 pruebas es que no tiene sentido seguir trabajando y que hay que desconectarlo y que hay que retirar los tratamientos que lleva. A unas sabiendas que eso le va a condicionar que fallezca. Pero es lo que creemos que hay que hacer. Te lo transmitimos a ti como mujer o como hermana o como padre para que tú lo sepas, pero la decisión la hemos tomado nosotros y te la compartimos contigo para que tú lo sepas. Y tú deberías estar de acuerdo porque es razonable lo que te estamos diciendo, porque él no lo querría y tú lo sabes. Y nosotros lo pensamos, pero la decisión es nuestra. ¿Por qué ha de ser nuestra? Para que el familiar no se lleve a casa el pensamiento ese de no, me han dicho que yo elija, que elija si se muere o si no se muere. Claro, eso no se puede hacer así. Han de ser los profesionales los que den la decisión tomada. ¿Qué ocurre si los profesionales lo tienen claro? Que no hay que seguir peleando y que no le están produciendo ningún beneficio y la familia dice que no. Y la familia dice, no, yo no estoy de acuerdo. Yo quiero que sigan peleando y que sigan haciéndole pruebas y que sigan tal. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, no se debe uno enfrentar. La decisión es profesional, no es familiar. Pero uno no debe enfrentarse tampoco. Pues lo vamos a quitar todo, quieras tú o no quieras. Y se va a morir. Pues no. Se dice, bueno, pues vamos a esperar un poco más. No pasa nada. Mañana le repetimos un escáner, a ver qué tal va, porque nosotros también seguimos preocupados y nosotros también hemos tenido alguna duda en el equipo después de un mes. Vamos a repetir otro escáner mañana. Que la familia no vea que se abandona al paciente, que no se hace nada más, que le da la espalda. Bueno, pues vamos a seguir dándole vueltas. Y hacemos otro escáner y hacemos unos potenciales evocados, una resonancia, y le damos 4 días más al paciente. Y pasan 4 días más y el escáner es terrorífico y la resonancia es malísima y el paciente sigue 4 días más en un estado vegetativo. Pues entonces probablemente el familiar lo ve más claro, pues tienen razón y no lo han abandonado. Y han seguido investigando y han seguido sopesando la decisión, que es muy difícil, y sigues estando en el mismo equipo. Y son decisiones, de alguna manera, compartidas, ¿no? Y es colaborativas, es colaboración en la toma de decisiones. Y de esta manera el familiar inicialmente suelen estar de acuerdo cuando el equipo, porque tienen confianza en el equipo y porque ven que no es una decisión tomada a la ligera. Y suelen decir directamente que sí a la limitación también. Pero cuando alguna familia dice que no, es cuestión de a lo mejor darle más tiempo, hacer más pruebas, seguir trabajando con él y al cabo de un tiempo sí que lo ven ya más claro, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Pues si al final una familia te dice que no y que no, aunque lleven un mes y le hagan 2.000 millones de pruebas, que yo me lo quiero llevar vegetal porque él querría estar vegetal. Pues oye, ya está. Se continúan los tratamientos hasta que se puede sacar de la UCI respirando por sí mismo. Y una vez que se saca de la UCI porque ya respira por sí mismo y se va, el que se lo va a cuidar y el que lo va a tener en casa y el que lo va a vivir es el familiar. Quiere decir que tampoco hay que entrar en un conflicto terrible, ¿vale? Sin embargo, hay cosas que ocurren que no deberían ocurrir. Quiere decir, por ejemplo, el mismo paciente con la misma hemorragia, con la misma edad, con las mismas comorbilidades, con el mismo pareado que otro paciente, según ingrese en una unidad de cuidados intensivos o ingrese en otra, tiene hasta 6 o 7 veces más posibilidades de que se retiren medidas o no.
¿Y eso por qué? Si el paciente es el mismo y la familia es la misma. Pues porque los médicos... ¿Habéis mirado lo de la broncemia? ¿Alguien lo ha mirado, la broncemia? Vaya tela, ¿eh? 1, bueno, 1. 2, muy bien. Beatriz, vaya tela. ¿Sabéis que es una enfermedad que solo afecta a los médicos y en particular a los cirujanos? Bueno. Sí, pero la has mirado, si no la has mirado. Bueno. Entonces, ¿dónde está? Se me ha ido el hilo. ¿El qué? Lo de que los médicos tenemos un paternalismo que no nos podemos quitar de en medio, de que nosotros sabemos lo que es bueno para el paciente, no lo sabe él, lo sabemos nosotros, porque estamos por encima del bien y del mal y del paciente y de lo que es correcto y lo que no es correcto. Y sabemos más éticamente, sabemos más socialmente, sabemos más personalmente, sabemos más... todo más. Entonces podemos decidir qué es bueno para ese paciente, ¿no? Pues no, eso pasa siempre, eso es muy, muy habitual entre los médicos, muy habitual. Y es un concepto erróneo, ¿no? O sea, el que sabe lo que quiere es el propio paciente. Y hay pacientes que quieren estar en un estado vegetativo en su casa y no les importa, y hay otros pacientes que no. Y hay pacientes que asumen unas consecuencias y otros pacientes que no. Y el que sabe lo que es bueno para el paciente es el paciente. Normalmente no es el médico. El médico sabe si hay que poner un antibiótico o hay que poner otro, pero no lo que ese paciente quiere. Y sin embargo somos así, ¿no? Que dices, el mismo paciente, según entre en una UBI o no, se le quitan medidas o no por los principios del médico. Pues si es católico, o si es protestante, o si es religioso, o si es purista, o si es un integrista islámico, o si es un radical. Depende de lo que sea el médico, así ocurre con el paciente. Eso a todas luces no debería ser así, ¿no? A todas luces, depende del paciente y no del médico, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o qué? Está buena también, ¿eh? Bueno, esto es otro ejemplo también. Se hacen trabajos donde dicen que según ingreses en una UCI o en otra, aunque tú hayas dicho que no te reanimen, los médicos te reaniman, porque saben que es bueno para ti, que tú estás equivocado y que tú no sabes de esto. Tú no sabes medicina, entonces, aunque tú hayas dicho que no te reanimen, si yo creo que hay que reanimarte, te reanimo. Porque a lo mejor tengo un catolicismo malentendido, o porque yo soy un pureta, por la razón que sea, ¿no? Y luego está esto, la retirada de medidas. Si yo a un paciente que necesita un respirador para vivir, le quito el respirador y fallece, eso es eutanasia, ¿no? ¿Es eutanasia? Si yo le quito el respirador, se muere. ¿Es eutanasia o no? ¿Sí? No. ¿Por qué no? Si yo le quito el respirador, se muere en media hora, lo sé seguro. Y yo se lo quito. ¿Por qué no es eutanasia? Eutanasia es cuando se muere porque yo he hecho algo para que se muera. Le pongo potasio, le disparo, le doy veneno. Pero el paciente que lleva un respirador porque tiene una fibrosis pulmonar, si yo le quito el respirador, se muere porque no puede respirar. Y no puede respirar porque tiene una fibrosis pulmonar. Se muere por su enfermedad. Su enfermedad le mata. Él tiene una enfermedad que no le permite respirar por sí mismo. Y yo le había aplicado un tratamiento que es el respirador y se lo dejo de aplicar. Pero no se muere porque yo le quite el respirador. Porque si yo a ti te pongo un respirador ahora, dentro de media hora te lo quito y tú no te mueres. Porque no tienes una enfermedad pulmonar que no te permite vivir sin respirador. Entonces es distinto, ¿no? No es suicidio asistido, no es eutanasia. Es diferente, es dejar de luchar contra la enfermedad, asumir la derrota y dejar que la enfermedad siga su curso natural, aportando el máximo confort para una muerte digna. Esta definición es muy buena. Es buena porque además es mía, ¿eh? Es muy buena. Y luego tiene también el principio del doble efecto de los pseudoanalgésicos, ¿no? Porque nos dicen también a veces otro de los dilemas éticos que genera es que dices, claro, el paciente va a quirófano a hacer donación, pero va a quirófano súper sedado. Entonces, cuando en quirófano se le retiran medidas, cuando se retiran las medidas fallece muy pronto. Se sabe la hora, se tiene todo el operativo dispuesto, porque fallece muy pronto porque está muy sedado.
dices, joder, pues tiene razón también aquí otra vez. Sería mejor llevarlos despiertos, llevarlos más conscientes y quitarles todas las medidas lo más despiertos posibles para que duraran más tiempo, para que en vez de 1 hora duraran 7 y se ahogarían en sus secreciones y tendrían dificultad respiratoria, tendrían distrés, tendrían dolor y sufrirían una agonía un poco más larga y un poco más dolorosa. Pues no sé, quiero decir, cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero yo, si tengo una enfermedad terminal, me van a retirar las medidas, no soy capaz de vivir sin esas medidas y voy a fallecer, yo para mí prefiero estar un poco dormido. Es más, prefiero estar bastante dormido. Y si tienen duda de si estoy un poco despierto, un poco dormido, por favor que me duerman un poco más. Yo no quiero decir, no, es que es más natural que estar 7 horas en vez de 3, pero yo prefiero estar más viejita. No lo sé, yo prefiero que no. Quiero decir, a los pacientes se les era bastante, cuando están en la situación terminal, se les era bastante, no para que se mueran antes, se les era bastante para que no sufran nada. Porque es lo que yo creo que casi todos, si nos preguntaran, querríamos. No porque fallezcan antes, sino para que sufran menos, ¿no? Yo creo que es bastante claro. Aún así hay revisiones de la literatura donde se compara los pacientes que fallecen con sedación paliativa intensa y con sedación superficial o sin sedación. Y no hay diferencia en la hora de la muerte. O sea, la sedación, yo no sé si esto es verdad o mentira, pero lo poco que hay publicado al respecto dice que no se acelera el momento de la muerte porque te seden de más. La intuición que tenemos los profesionales es otra, pero esto es lo que está evaluado cuando se ha podido evaluar. Esto es una revisión bastante buena, que mete un montón de trabajos de 8 UCIs de Estados Unidos y meten un montón de enfermos y ven que no se adelanta la muerte por sedarlos más. Esta también es muy buena. Todo esto hubo una iniciativa parecida a lo del Donnerfest de los vídeos del año pasado. En Polonia hacen una para los muchachos también, así de instituto de no sé qué, de hacer dibujos referentes a la donación. Y los publican luego en un libro. Y publican 100, los 100 primeros, que no son pocos. Y de ahí, cuando haces charlas de rollo de trasplantes y tal, coges las fotos y son bastante chulas. Y una manera de diferenciar la retirada de medidas, la retirada de tratamientos, la adecuación del soporte vital, la limitación del soporte vital, todo eso de la eutanasia, una manera muy sencilla de diferenciarlas es el verbo permitir o el verbo provocar. La eutanasia provoca la muerte del paciente. La retirada de medidas o la limitación del esfuerzo, la limitación del soporte vital, la adecuación de medidas, permite la muerte del paciente. Así se entiende bastante bien, ¿no?, la diferencia, porque muchas veces la pregunta trampa, ¿esto es eutanasia, esto no? La eutanasia la provoca, la muerte del paciente, y la limitación de tratamiento la permite que ocurra, pero es fruto de la enfermedad que avanza, ¿no? Entonces, el verbo permitir y provocar son los que mejor traducen la diferencia de eutanasia o limitación de medidas, ¿vale? Y luego hay otra cosa, que es que la eutanasia en España no es legal, pero desde el punto de vista ético no es incorrecta. Eso ya dependerá de que tú practiques una ética personalista o biologicista o principalista, o dependerá ya de cada uno. Pero cuando se hacen encuestas de población, normalmente más de la mitad de la población está a favor de la eutanasia. En España no es legal, pero no quiere decir que sea una cosa incorrecta, ¿no? Y a lo mejor dentro de 5 años sí que es legal y sí que se puede hacer. Esto, claro, luego corre el riesgo de que se te vaya de las manos, ¿no? O sea, en Bélgica hay gente que pide eutanasia porque dice que soy homosexual y como soy un hombre dentro del cuerpo de una mujer o soy una mujer dentro del cuerpo de un hombre, no estoy a gusto conmigo mismo, quiero que me hagan la eutanasia. Hombre, yo qué sé, ¿no? Pues busca la manera de estar a gusto, no es lo mismo, o sea, no puedes así y tal. Por eso hay que pasar por una serie de comités, porque luego ya hay gente con tonterías. O la atleta esta que ganó también unos paralímpicos, que le falta una pierna, y cuando ganó y subió al podium, dijo que estaba muy contenta, que recogía el tal, pero que ahora se iba a que le practicara la eutanasia, que lo había pedido y que tal y que igual. Es raro, ¿no? O sea, la eutanasia es, yo creo que nosotros la entendemos de otra manera, ¿no?
Y esto, mira, esto mola también. Esto es el catecismo de la Iglesia Católica, el paradigma de la bioética personalista, ¿no? Las dos corrientes más fuertes de bioética son la principalista, lo de beneficencia, autonomía, justicia, y la personalista, que es la Iglesia Católica, que defiende por encima de todo a la persona como bien fundamental, por encima de todo lo demás. Y mirar los dos capítulos del catecismo, ¿eh? La interrupción de los tratamientos médicos onerosos, peligrosos, desproporcionados puede resultar legítima. Interrumpir es rechazar el encarnizamiento terapéutico. Y no se pretende provocar la muerte, sino que se acepta no poder impedirla. Las decisiones deben ser tomadas por el paciente, si para ello tiene competencia, y si no, por quien le represente. Esto es el catecismo de la Iglesia Católica. O sea, que fijaros si está contemplada retirada de medidas, ¿no? Y el 2279, el de abajo, el uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días. Que la literatura dice que no se abrevian, ¿eh? Que lo que hay estudiado es que no acorta los días, pero es lícito el uso, ¿no? No os digo nada desde la ética principalista. Desde la ética principalista está clarísimo, ¿no? Pero esto es la personalista. ¿Cuál es el problema que tenemos los clínicos, ¿no? Que dices tú, ya, pero es que yo no estoy seguro al 100% de si se va a salvar, lo que os decía antes. Yo vi una vez que como tuvo esto, pues yo a todos los dejo vegetales en casa, aunque los tenga 3 meses de UCI, con un coste espectacular y con un sufrimiento familiar espectacular, porque a lo mejor uno se puede curar. Pues no se trabaja así en nada, se trabaja con probabilidad. Y yo creo que desde estar como está este pobre chico hasta estar como está esta chiquita, pues hay un montón de centímetros intermedios. Y lo que sí que podemos afinar nosotros bien es en qué centímetros va a caer. Es decir, es muy difícil saber una persona que le da un ictus hoy si va a ser capaz de comer yogur, o va a ser capaz de hablar, o va a ser capaz de andar con un bastón en el día 3 o en el día 5. Pero cuando pasan 15 o 20 días, somos capaces de saber si va, más o menos qué tipo de secuelas puede quedar y con qué probabilidad. Entonces ya se le puede plantear a la familia cómo se va a quedar. No se va a morir, pero probablemente no pueda hablar y probablemente no pueda moverse medio lado, y con 40 años, si no puedes mover medio lado, caminas con una muleta, pero con 70 no. Con 70 ya no es capaz a lo mejor de recuperar. Y el no limitar y dejar a alguien en una situación que no quería estar tiene consecuencias devastadoras, primero para esa persona que no quería estar así, segundo para sus familiares, que a lo mejor tienen que comprometer su vida a cuidarle durante 20 años y no querrían hacerlo. Y tercero, para la sociedad, para la economía, que decir que a lo mejor nadie quiere, ni esa persona querría estar así, ni su cuidador querría que estuviera así, ni la sociedad querría que estuviera así, ¿no? Es decir, yo no querría tener una dependencia absoluta, pienso en mí, yo no querría quedarme con una dependencia absoluta, preferiría fallecer en el proceso y no quedarme con una dependencia absoluta, pero lo que querría menos aún es que mis hijos dedicaran 20 años de su vida a limpiarme el culo en una cama y a girarme para un lado y para otro. Es mi decisión personal. A lo mejor hay otros hijos o otra persona que no le importa y que sí que quieren. O a lo mejor mi hija me dice, a mí no me importa, papá, yo te cuido. Bueno, bien, es bueno saberlo todo, ¿no? Y saber en qué condiciones juega cada uno, pero son decisiones personales, no son decisiones de que las sabe el médico que te atiende, las saben los pacientes, ¿no? Este trabajo muy chulo, es de un JAMA de agosto de hace un par de años, creo, que cogían enfermos que tenían secuelas, enfermos que tenían algún problema, y les preguntaban si creían que su situación era mejor que la muerte o peor que la muerte, ¿vale? ¿Cómo comparaban los pacientes su estado con la muerte? La barrita amarilla son los que decían que estaban mejor muertos, y la barrita morada los que decían que estaban mejor como estaban, ¿vale? Abajo se los preguntaba, la línea de abajo no se ve bien, ¿verdad? La casilla de abajo dice la gente que está en silla de ruedas. Los que están en silla de ruedas, la mayoría decían que su situación es mejor que la muerte y que están mejor así que muertos. ¿No ves? Lo morado gana. Los que están con un dolor moderado todo el día son la segunda casilla, también gana el morado. Los que están confinados a domicilio, solo por el hecho de estar confinados a domicilio, ya mitad. Ya la mitad decían que por estar encerrados en casa y no poder salir, su situación era peor que la muerte, la mitad, y la otra mitad no. Los que vivían en un asilo, esto tiene también puntero, ¿verdad? Sí. Ahí está. Los que vivían en un asilo, 2/3 partes preferirían estar muertos, solo por vivir en un asilo. Los que necesitaban cuidados todo el tiempo,
fijaros, la mayoría prefería estar muerto. Los que necesitaban un tubo de alimentación, una sonda nasogástrica para alimentarse, preferían estar muertos. Los que estaban confusos todo el día, no sé cómo respondieron a la pregunta. Los que no se podían mover de la cama, preferían estar muertos. Los que tenían un respirador, preferían estar muertos la mayoría. Y los que se cagaban y se meaban encima, preferían estar muertos la mayoría. Y sin embargo, los médicos que sabíamos lo que era bueno para ellos, les sacamos, ¿no? Y les conseguimos sacar. Esta es la chica que os digo, la campeona paralímpica belga, Marieke Verboes, que anunció que tiene la intención de someterse a la eutanasia después de participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y ganó, Olímpico, ahí está la tía. Y yo, ahora me voy a someter a la eutanasia. O ¿no? Un belga pide la eutanasia por ser homosexual. Bueno. Para atrás. Bueno, volviendo a lo de las donaciones de muerte encefálica o de asistolia, la muerte encefálica hoy en día es muy fácil de ver, muy fácil de prever. Un paciente que ingresa con una hemorragia enorme en la UCI, ingresa en coma y al día siguiente tiene un reflejo que se le desaparece y al día siguiente abre las pupilas y al día siguiente hace diabetes insípida y al día siguiente hace tal. Es una cosa que se ve venir, ¿no? Tienes un daño neurológico terrible, devastador, catastrófico y vas a ir a muerte encefálica casi seguro y estás encima, los médicos de la UBI estamos viéndolo y sabemos que va a ir a muerte cerebral casi seguro. Entonces son enfermos muy paradigmáticos, siempre tienen un golpe en la cabeza o una hemorragia en la cabeza o una lesión terrible en la cabeza que evoluciona y que va a ir a muerte encefálica. Sin embargo, los enfermos de la donación en asistolia pueden venir de cualquier sitio, es decir, son enfermos ¿qué pacientes pueden ser donantes potenciales en asistolia? Pues los pacientes que están en su casa con una ELA, los pacientes que tienen fibrosis pulmonar, los pacientes broncópatas crónicos que están en su casa, los pacientes que tienen un daño neurológico que no se recupera. Son un montón de pacientes que pueden estar a lo mejor en su casa y les podemos entrevistar ya como si fueran donantes o les podemos preguntar si van a querer ser donantes. Puede ser duro, puede ser difícil, puede ser complicado de organizar, pero si tú tienes una ELA y sabes que te quedan 3 meses y te preguntan, oye, cuando te llegue tu momento, ¿querrías donar? Y tú tienes la cabeza bien, pues tú puedes decidirlo, pues sí o pues no. Eres tú mismo, no es tu familia por ti, eres tú mismo quien lo decides. Conocéis la ELA, ¿no? La ELA es una enfermedad terrible, ¿no? Que te preserva la cabeza al 100%, pero te va dejando el cuerpo hecho polvo hasta que finalmente no puedes ya ni moverte y en última instancia ni respirar, y por eso te mueres, ¿no? Esto es lo que decía antes, la donación a asistolia controlada puede venir de cualquier sitio, fibrosis, EPOC, pacientes en la UCI, enfermedades neuromusculares, la tienen hospitales grandes, pequeños, pueden venir por daño neurológico, puede venir por negativa expresa al tratamiento, esta es otra. Un paciente que te dice, tú dices, mira, soy el médico suyo y creo que hay que hacer la traqueotomía y hay que poner un antibiótico y hay que hacer tal. Y te dicen, no, él no quiere, él dijo que no quería esto. Aunque esto sea curativo y sea reversible, ¿tiene derecho el paciente a decir eso? Claro que tiene derecho, ¿no? Si a ti te diagnostican un cáncer de mama y te dicen que te van a dar quimioterapia y que tienes una posibilidad de sobrevivir de 10 años con la quimioterapia y de 2 sin la quimioterapia, tú eres libre de decir que no quieres quimioterapia. Oye, es que si te la das vas a vivir 10 años y si no te la das 2. Ya, sí lo he entendido, pero yo soy libre de decir si no quiero darme quimioterapia. No es el oncólogo el que decide, es el paciente. Entonces, si yo no me la quiero dar, y déjame en paz, ¿no? Por la razón que sea. No es lo mismo que la limitación. La limitación es cuando los profesionales piensan que el tratamiento es fútil y que no se debería aplicar. En cambio, la negativa al tratamiento es cuando el propio enfermo o la familia en representación piensa que no quieren ese tratamiento, aunque los profesionales piensen que es lo mejor para él. Las dos medidas pueden conducir a una asistolia, a una parada cardíaca, a un fallecimiento y a una eventual donación, pero no tienen que ver una con la otra, ¿vale? Y viéndolo de esta manera, pues casi que cualquier persona que fallezca en la UCI puede ser evaluada como donante. Puede ser evaluada, es decir, pensar que una UCI normal, bueno, una UCI como la Risaca tiene 350, 380 fallecidos al año. Pues probablemente hay que evaluarlos a todos, ¿no? Todo el que fallece hay que ver por si hubiera podido ser donante, o si pudiera ser donante o no, ¿no? Pero se podría evaluar. Bueno, y cuento 2 o 3 casos, si os parece interesantes, que tienen pues que a nosotros
La mayor parte de los casos de los donantes en asistolia que hemos tenido, en la asistolia esperada, no nos generan conflicto. La mayor parte son pues, una hemorragia terrible, una persona de 65 o 70 años con una hemorragia enorme, que está 2 semanas en la UCI, que no se despierta, que se ha operado pero no ha resultado bien la operación, no se despierta, se queda en un estado de mínima conciencia o de dependencia absoluta, se le hacen 2 o 3 escáneres, se le hacen unos potenciales evocados, se le hacen pruebas, la cosa no mejora y se queda en un estado terrible. Y la familia dice... La verdad que él siempre había dicho que él para estar en una cama que no querría tal. Y los profesionales dicen, bueno, nosotros también pensamos que esto no es vida para nadie y que igual que no la querríamos para nosotros, si él no la querría, pues no vamos a hacer nada más. Se van a retirar el respirador, se van a retirar los antibióticos, los sueros, y si fallece, ¿quieren que sea donante? Pues sí, pues no, ya está. No genera conflicto normalmente, ¿no? Pero hay algunos casos que son más difíciles, ¿no? Y hay algunos casos que sí que dices, yo qué sé, yo tengo dudas y no sabes qué hacer, ¿no? Aquí uno, me parece que este fue del año pasado, creo, una mujer de 52 años, depresiva, muy depresiva, con 2 intentos de suicidio previos ya, que su pareja actual le daba malos tratos y que tenía 2 hijos que cuando ella se separó para irse con el perla abandonó a los hijos, con lo cual los hijos tampoco tenían relación con ella ni querían saber nada de ella. Y ingresa porque se pega un disparo en la cabeza ella misma. O sea, es bastante significativo de que te quieres morir, no es una tentativa manipulativa. El que se suicida para llamar la atención se toma 4 Valium y sale y dice, mamá, que me toma 4 Valium, tal. Bueno, no se quiere morir de verdad, a lo mejor, ¿no? Te has tomado 4 pastillas para llamar la atención porque te ha dejado tu novia y tal. Vale, no es del todo real. Pero el que se pega un disparo en la cabeza, ese no está de broma. No es como, ya verás cómo llamo la atención. Se cree que se va a morir porque de 100 se mueren 95 en el momento. Lo habéis visto en las películas, ¿no? O sea, te mueres ahí. Pues a esta señora le sale mal. Se pega el disparo y no se muere. Y pasan 2 o 3 semanas y la enferma se despierta. Y se despierta en la cama, pero no puede hablar y no puede mover medio lado. Se le hace una serie de pruebas y se piensa que eso es irreversible. Y el equipo le dice a la familia, ahora para quitar el tubo hay que hacer una traqueotomía, pero vamos a hacer una traqueotomía para luego poder quitar el respirador y tal. Y los hijos dicen que no. Dicen, no, a mi madre no se le hace una traqueotomía. O sea, si se quería suicidar hace 20 días, que andaba, movía las 2 piernas, los 2 brazos, hablaba y era capaz de salir, entrar, correr, saltar y volar, ahora en una cama y sin poder hablar, ¿quién la va a cuidar? El perla, nosotros que nos abandonó hace 20 años, ¿quién la va a cuidar? Y eso es lo que ella querría, que la metiéramos ahora en una institución a que le limpien el culo y tal, no. Tenemos claro que la intención de mi madre era morir y no se va a seguir luchando contra esa intención. Entonces no autorizamos la traqueotomía. Esto no es una limitación del tratamiento de soporte vital, esto no es una retirada de medidas, esto no es un tal, esto es una negativa al tratamiento, que es distinto, ¿no? Es una negativa al tratamiento de la familia por presentación. Sus médicos tuvieron muchas dudas, no, pero es que nosotros creemos que hay que hacer la traqueotomía porque está despierta y tal, y no sé qué, y no sé cuánto. Se presentó al comité ético, se llamó a un experto de bioética, al final se retiró las medidas, se retiró el tubo, la enferma falleció y fue donante. Pero te genera dudas, ¿no? O sea, no es un caso estándar, ¿no? Esta enferma, también muy paradigmática, una enferma respiratoria crónica con muy mala situación respiratoria. Es algo parecido a lo anterior, con ingresos muy frecuentes por enfermedad pulmonar, dependiente de oxígeno en casa, ingresando varias veces al año por problemas pulmonares, que de repente tiene un ictus hemisférico, que no es un ictus terrible, no sé si lo veis desde ahí, o se ve, bueno, el ictus es esto de aquí, esta mancha negra, aquí se ve más negro esto, ¿no? No sé si se ve claro, pero bueno, tiene un ictus derecho. Los ictus derechos te suelen permitir hablar, no te suelen permitir mover el lado izquierdo, y con esta edad y esta situación de tan poca capacidad de hacer rehabilitación y ejercicio y tal, lo normal es que se quede encamada. Pues lo mismo, las hijas también dicen, mira, mi madre estaba ingresando cada 2 o por 3 en el hospital por bronquios, por oxígeno, tenía una situación basal muy mala, y ahora encima en la cama, porque por lo menos en casa daba 4 pasos para ir al baño, para tal, pero ahora encima en la cama es que creemos que no y que no tiene sentido y tal. Los neurólogos en la planta, la enferma está en la planta, le ponen sedación paliativa. Le retiran incluso los fluidos y le ponen solo midazolam y morfina para que se vaya quedando poco a poco dormida y fallezca en la planta tranquila. Bueno, pues después de estar ahí en la planta en esta situación, estos son notas reales de la enferma, notas de enfermería de la planta.
Acompañada por las 2 hijas y una sobrina, conocen la situación de terminalidad previa de la madre, agravada ahora por el ictus. Están conformes con mantener una actitud paliativa, encaminada al confort de los síntomas y a evitar el sufrimiento. Yo creo que no hay mucho conflicto aquí, ¿no? O sea, lo veis claro, las hijas piensan esto, la enferma está de esta manera, tal. Al día siguiente, 9 de mayo, avisan por disnea, porque ella se descompensaba de nada, pues tiene disnea. Vista por unidad de cuidados paliativos, le inicio la perfusión de morfina y midazolam para proporcionar confort y evitar el sufrimiento. A las 6 de la tarde subo la perfusión de sedación, según el tratamiento. Fisioterapeuta asignado José Luis Martínez Gil, a partir del 10 de mayo. Ahí estamos. Otra evolución, dice, tranquila y confortable. Esta es de paliativos, creo. Sin trabajo respiratorio ni episodios de inquietud o agitación. Ocasionalmente emite algún quejido y se lleva la mano a la cabeza o a la región centrotorácica. Imaginaros visualizar a la enferma, ¿eh? Está en la cama y se toca una mano. No está en coma profundo, ¿no? Hace un movimiento ordenado de tocarse la nariz o de tal. Acompañada de forma permanente con la familia. Esta mañana por sus 2 hijas y la hermana. Están informadas de la situación de últimos días y conformes en mantener únicamente medidas encaminadas a evitar el sufrimiento. Suspendo la medicación fútil. Firmo aislamiento para preservar la intimidad. Y aquí, el 10 de mayo, por la tarde, dice, a las 4 subo ritmo de perfusión de sedación a 26, a petición de la familia porque la ven intranquila. Intranquilidad es sufrir, es tal y cual. A las 4:30 se baja a UCI tras hablar con los familiares previamente. Ese soy yo, ¿no? Me llama el neurólogo. Oye, aquí hay una enferma en situación de terminalidad, nosotros no la consideramos subsidiaria de nada, la familia tampoco, se le ha puesto una sedación, la sedación está increciendo y en pocas horas va a fallecer, y le hemos retirado hasta los sueros, todos los tipos de tratamientos. ¿Podría ser donante esta paciente? Pues subimos allí nosotros de la coordinación, hablamos con la familia, buenas, miren, nos han comentado esto los neurólogos y los paliativos tal, ¿se lo han comentado lo mismo? Sí. O sea, ¿les han hablado lo mismo que le estamos hablando nosotros? Sí. ¿Saben que va a fallecer en unas pocas horas? Sí. ¿Quieren que la bajemos a la UCI solo para que si fallece en la UCI pueda hacer donación de órganos? Porque si fallece en la planta no va a poder. Y la familia dice, pues sí. Nosotros cogemos a la enferma y la bajamos a la UCI a las 4:30 del día 10. ¿Qué pasa en la UCI? Que el enfermero, por ejemplo, responsable de atender a los ingresos, culpa nuestra, culpa mía, no le informamos bien de la situación, no le decimos lo que ocurre, no le decimos lo que va a bajar, y aparece la enferma ahí tal, y le digo yo, Antonio, esta enferma la hemos bajado porque va a ser donante de órganos, ahora no sé qué tal. Y Antonio, que es un animalico, no se lo conoce, bueno, un enfermero que tenemos ahí que es un tal, ve pasar así a la enferma por delante, y la enferma cuando pasa por delante hace así, se toca la nariz, y Antonio empieza, ¡asesinato! ¡Que van a matar a una enferma para sacarle los órganos! ¡Asesinos los de trasplantes, cómo sois tan! No sé si pilláis el matiz, yo cuento el caso que es real como la vida misma para ver que culpa nuestra, que lo explicamos mal, culpa tal, pero esta enferma no le chirriaba a nadie en la planta, la ven los neurocirujanos, la ven el equipo de neurólogos, la ve la enfermería de la planta, la ve el fisioterapeuta, la ven las hijas, la ve la hermana, la ve tal, y todo el mundo entiende la situación perfectamente y todo el mundo la comparte y a nadie le chirría nada. Y la enferma está en una situación terminal, se va a decidir esto, se les ha subido la sedación, todo el mundo va trabajando sin ningún conflicto, de ningún tipo. Pero cuando aparece el que va a donar, ya entonces se enciende la bombilla, este va a donar para que, van a quitarle la limitación para que done. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver, aunque a veces nos liamos. Es decir, yo siempre digo las mismas cosas. Yo, en una guardia normal de la UBI, me llaman 2 veces de la planta, más o menos, 1 vez o 2 veces de media, porque alguien no respira bien, para que le ponga una BiPAP. Y yo, soy un desgraciado, a las 2 de la mañana, venga, voy a poner una BiPAP a uno, tal. Y cojo la máquina, me subo, se la coloco a uno y le pongo una BiPAP. Y eso lo hago porque la BiPAP es buena y les quita un poco la fatiga y llaman de la planta y tal. Bueno, pues ya está. Imaginaros que el Servicio Murciano de Salud, en una campaña de promoción mañana, decide fomentar las BiPAP y dice que a partir de ahora cada médico que ponga una BiPAP en la planta le van a dar 100 euros. Por decir una tontería, ¿no?, que se me ocurre a mí. A partir de entonces, cuando a mí me llamaran 1 o 2 veces por guardia, igual que llevan 15 años haciéndolo, porque alguien se ahoga en la planta, y yo cogiera la BiPAP y echara a andar por el pasillo, habría alguien, el celador,
médico, el auxiliar, el ginecólogo que pasara por allí, que diría, ¿qué? ¿Otra Vipan, no? ¿Sí o no? Que aunque yo fuera honesto al 100%, aunque yo fuera... Hiciera yo lo que hiciera, desde ese momento, aunque yo pusiera las mismas que antes o incluso menos, ya sería, ¿qué? Otra Vipan, ¿no? Si es que, ¿cómo soy lo de la Vipan? Pues eso es un poco lo que pasa, ¿no? Y este es el último caso ya porque, digo yo no voy a completar la media hora y creo que me he ido a una. Este es un hombre que está en código cero, ingresa por insuficiencia cardíaca terminal, se ahoga, su corazón no da tal y se le mete en urgencia cero y se le pone un ECMO, un corazón artificial, que funciona durante unos días, para que se pueda recibir en urgencia un corazón de otro sitio, que haya un donante en algún sitio de España y que ese donante le traiga un corazón a él y se salve la vida de él. Pasa un día, pasan 2, pasan 3, pasan 5, no aparece ningún corazón en España y el enfermo se va deteriorando. Se va deteriorando, se va quedando más débil, más postrado, ya empieza a no ser capaz de toser los mocos, empieza a infectarse un poco los mocos, pasa una semana, pasan 2 y el enfermo cada vez peor, cada vez peor. Y de pronto el corazón artificial se estropea porque dura 3 o 4 semanas, se empieza a disfuncionar y se avisa a todo el equipo, al Heart Team, que Siris, los anestesistas, los cirujanos cardíacos, tal, vienen, evalúan cómo está el enfermo y ven que no está en situación ya de aguantar un trasplante, que han pasado 18 días, se ha debilitado mucho el paciente y ya no tiene fuerza para aguantar el trasplante como tenía el primer día. Entonces, ha tenido mala suerte, no ha llegado su corazón en esos 18 días y se le va a sacar del programa de urgencia. Y si se le va a sacar del programa de urgencia, no tiene sentido tenerle con otro corazón artificial y cambiarlo, porque no va a llegar su corazón. La lista de espera tiene mucho retraso y no le va a llegar. Si no le llega en urgencia, no le va a llegar en electiva. Y deciden que le van a quitar el ECMO. Y si a una persona que no tiene corazón, que su corazón no se mueve, le quitas el artificial, pasa que esa persona se muere. Y este enfermo está despierto. Y a mí llega el Heart Team y me dicen, oye, nos hemos juntado en sesión y hemos decidido que le vamos a retirar las medidas y que no le vamos a poner otro ECMO. Y joder, qué putada, mira que el tío ha estado 18 días esperando y no le ha llegado, vaya tela, no sé qué, no sé cuántos, tal. Bueno, pues nada, pues vamos a sedarle. Si le quita el otro se va a morir despierto en 1 hora, vamos a dormirle un poco. Y de repente decimos, oye, ¿y este enfermo que los riñones los tiene bien, podrá donar los riñones después de que fallezca? Por ejemplo, pues sí que puede, ¿no? Entonces lo decimos a la mujer, oye, mira, se le va a sacar de lista de espera, se le va a quitar el ECMO, va a fallecer, es una tragedia, ha tenido muy mala suerte, 18 días sin que salga un corazón para él, qué putada, tal cual, podría donar los riñones. Y dice la mujer, pues sí. Decimos, bueno, pues como él está despierto, antes de que se duerma, entramos y se lo decimos, que le vamos a retirar las medidas, que se le va a sacar de lista, que es posible que fallezca y que si él fallece, que en caso de fallecer, que cuando fallezca, que si va a querer donar los riñones y el hígado. Y la mujer me dice, usted es idiota, ¿no? Así me lo dijo, me dijo, usted es idiota. ¿Vamos a entrar a mi marido a decirle que se va a morir, que si quiere donar los riñones? No. Yo digo que quiere donar los riñones y lo firmo. A mi marido vamos a entrar a decirle que acaban de llamar de Bilbao, que nos mandan un corazón de 18 años de un levantador de piedras, que se lo van a poner esta tarde y que mañana mi marido se va a despertar levantando aquí riscos de 100 kilos y que va a ir todo fenomenal y que qué suerte que viene un pedazo de corazón para él. Yo no sé lo que es más correcto desde el punto de vista bioético, yo no lo sé, pero sé que esa mujer llevaba la sartén por el mango y yo dije, lo que usted diga. Y entramos e hicimos lo que dijo ella. Paco, qué alegría que ha llegado en tu corazón de Bilbao, de un 18 años, te vas a poner hecho un toro, ya verás. Y Paco tan feliz, tan contento, qué bien, sí, venga a dormir que te vas a quirófano. Durmió, se murió y donó. Yo no lo tengo claro, que decir, yo esto me lo llevo a mi casa y he estado muchos días dándole vueltas y qué había que hacer y qué había que no hacer. Entiendo que la mujer dice, ¿cómo vas a entrar a decirle a mi marido, te vamos a quitar las máquinas, te vas a morir en 1 hora, y ahora cuando te mueras quieres donar los riñones? Y su último pensamiento es que, ¿cómo que qué? ¿Que qué de qué? ¿No? Ya está. Bueno, muchas gracias, Mario. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Hola. Hola. Primero, enhorabuena porque creo que te has explicado súper bien y me ha gustado mucho la charla. Te quería preguntar sobre
el papel este de voluntades anticipadas, que sé que se puede rellenar. Es que hace 2 o 3 años, 2 años creo que fue, en una charla en el Colegio de Médicos salió el tema, creo que iba sobre eso específicamente, y se hablaba mucho de que el desconocimiento de la gente, de la población, sobre ese papel de decir pues cómo quieres morir o cómo quieres que te entierren o todo eso, ¿no? Y es verdad que desde esa charla a mí se me quedó como grabado eso, y muchas veces lo he comentado con gente y casi nadie tiene ni idea de que existe ni que se puede hacer y tal. Y quería preguntarte a ti, que tratas mucho sobre estos temas, supongo, si no se promueve como el conocimiento de ese papel y ese, ¿sabes?, en la población para que sea más fácil el proceso de decidir si quiero que me desconecten o no quiero vivir en una cama o eso. Pues mira, en Murcia hay 1,5 millones de habitantes más o menos y hay 5.000 documentos de voluntades anticipadas. De los 5.000, 4.000 son testigos de Jehová. Dicen, no me transfundan, la indicación. Y los otros 1.000 son ambiguos y no valen para nada. Esa es mi opinión, que puedes no compartirla casi nadie, pero esa es mi opinión, no valen para nada. Porque las otras 1.000 lo que pone es, en caso de padecer una enfermedad incurable, intratable, irrecuperable, terminal, donde todo lo que se me esté aplicando sean tratamientos inútiles, no quiero que se continúen. Bueno, ya, claro, eso lo podemos firmar todos, ahora mismo, pero es que está claro. El problema está en que no sabemos lo que es una cosa incurable, intratable, terminal, irresoluble, imposible de dar. Eso no existe, no lo tenemos nunca tan claro los profesionales. Siempre es, bueno, no sé, espérate. Y entonces tú no has dejado nada escrito. Bueno, luego está mi madre, que mi madre es otra cosa, porque mi madre ha ido al registro de voluntades y ha puesto, yo no quiero que a mí me intuben. Si tengo algo curable, tratable, resoluble en 2 días, lo que no quiero es que se me intube. Si tengo una neumonía que con 2 días de intubación se me cura, no quiero que se me intube. Y si tal cual, yo digo, pero mamá, ¿tú por qué haces esto? Pero mi madre ha ido y ha puesto una cosa clara, concisa y precisa. No quiero ni autorizo a que se me intube bajo ningún concepto. Si mi madre mañana tiene una apendicitis, la tiene que operar Bea con un palo y una botella de whisky, porque no se niega que le operen de una apendicitis, pero se niega que la intuben. Pero eso es raro, pero lo normal es que el documento de voluntades anticipadas lo leas y sea terriblemente impreciso y que no te diga nada, porque tú vas a cualquier médico y dices, mira, aquí tiene un documento de voluntades anticipadas que dice que en caso de tener esto, no se le aplique. Dice, ya, pero es que no tiene esto y esto. Es que esto en medicina no existe. Entonces, yo creo que es mucho más productivo la comida de los domingos, familiar. Que entonces tú vives con tu novio o con tu madre o con tu novia o con quien quiera que vivas, y que tú le dejes claro en el arroz del domingo, pues Encarna, si a mí me da algo, que me quedo en una cama y me limpian el culo lo más preciso posible, me has de limpiar el culo tú, me has de levantar tú, me has de duchar tú, yo no voy a hacer tal. En esta situación yo preferiría que no me enterara de nada y morirme antes. O al revés, Encarna, mira, si me quedo que me tienes que limpiar el culo y sentarme, por favor, límpiame el culo. Y siéntame en una silla y llévame al sol, lo que me dice a mí mi hija. Papá, a mí no me quitéis nada, yo a muerte, yo ahí al café bar, pum pum, al solecico, mayo, y me sientas, aunque yo no me entere de nada. Pues yo por lo menos lo tengo claro, lo que haría. Mis hijos no tienen documento voluntades anticipadas, y yo no sé si yo luego sería capaz de decidirlo o no, pero por lo menos todos me lo han manifestado. Pues yo creo que es mucho más fácil y mucho más extensivo divulgarlo en tu familia, en tus seres queridos, en tal. Yo esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y dejarlo claro, pues yo esto lo querría, porque cuando a ti te ocurra, si te ha de ocurrir, quien va a acudir al hospital son tus seres queridos y quien va a mandar allí son tus seres queridos. Entonces yo el documento de voluntades anticipadas, esto es poco popular, seguro que de 10 que hubieran venido aquí les preguntan 9 te hubieran dicho otra cosa, pero yo creo que es bastante fútil, que no sirve para nada, y tal y como está establecido ahora en Murcia, ya te digo, 4.000 que ponen no me transfundan bajo ningún concepto, 999 inespecíficos y mi madre que no la intuben, y no hay nadie más. Entonces, habla con tu familia y déjales claro lo que quieras y ya está, porque no te van a decir, ¿y si yo quería esto y luego mi familia dice lo otro? Hombre, ya, pero eso no es lo normal. Si tú le dejas claro que yo quiero esto, lo normal es que en un momento así de tal respeten lo que tú dijiste y digan lo que tú dijiste. Puede que no, pero lo van a intentar respetar, yo creo. Vale, muchas gracias. Y una pregunta muy diferente que me ha surgido durante la charla. ¿Nunca se rechaza un órgano, o sea, un donante por la edad solo, ¿no? O sea, si es muy... a no ser que esté afectado un hígado o...
Todo depende, o sea, no puedes decir por encima de esta edad no puede donar este órgano o sí puede donar este órgano. Todo es un conjunto, una báscula, donde pones pesas en un lado y pones en otro. La edad tiene mucho peso y la edad es importante, pero si la pones aislada y en el otro sitio no hay nada, puede ser un donante muy añoso. Ahora, si tienes 83 años, ¿puede ser donante? ¿85 años? Sí. Y si tienes 85 años y eres diabético, pues hombre, ya es un poco más difícil, pues alguno podría y otros no. Y si tienes 85 años, eres diabético y estás muy gordo, joder, pues ya es peor todavía. Y si tienes 85 años, eres diabético, estás muy gorda y tienes un poco de alteración analítica, pues entonces ya no. O sea, todo es sopesarlo individualmente. No hay una norma fija de por encima de 70, por encima de 80, por encima de 90. Hemos tenido durante el año pasado, creo que fue el más añoso hemos tenido 91, 92, creo que el más añoso de España fueron 96, en Murcia creo que fueron 92 o por ahí. O sea, que se puede ser donante muy, muy añoso, pero hay gente que con 56 años no puede donar porque pues, tiene muchísima carga cardiovascular, está muy obesa, tiene mucha alteración analítica, tiene mucha grasa, tiene muchas cosas y no puede donar aunque sea muy joven. Vale, pues muchas gracias. Nada. Hola, yo soy Juan, soy estudiante de medicina y tendría curiosidad de aquellos pacientes que mueren en una planta de hospitalización y que muchas veces son de manera inesperada y que son posibles donantes, si se podrían donar sus órganos, pese a que no le ha dado tiempo a llegar a la UCI. Si el hospital tiene un programa de asistolia inesperada, sí. Si el hospital no lo tiene, no. Porque exige la logística que os he dicho de ser capaces de meter a un tío en extracorpórea corriendo, después de reanimarlo con un cardiocompresor, tener un circuito con el juzgado para solicitar en 15 minutos la autorización o la no denegación, tener una persona y un equipo que sea capaz de colocar la máquina de extracorpórea, de canularlo, de encenderla. Entonces, los hospitales que atienden paradas inesperadas de la calle, el que fallece en la caja de Mercadona, ¡pum!, y lo cogen, lo reaniman, no sale y lo llevan para que sea donante o para darle la opción de que sea donante, a un hospital que tiene ese programa, si en ese mismo hospital uno en la planta fallece, se puede incorporar en ese programa, el tipo 2 que se llama, que es como si hubiera fallecido en la calle, pero fallece en el hospital y lo pueden atender. Pero hospitales como la Risaca, que no tenemos programa de asistolia inesperada, igual que no podemos atender al que fallece en Mercadona, porque no tenemos la logística, el personal, la bomba de extracorpórea y la celeridad para montarla, el circuito con los jueces, como no tenemos toda la estrategia montada, no lo podemos hacer. Entonces, si fallece una persona en la planta, no podemos hacerlo. Ya te digo que son programas tan costosos y tan complicados que yo llevo 3 años y medio en esto y cuando empecé me hacía mucha ilusión montar eso porque me parecía muy bonito y muy espectacular, pero ahora me desinfla completamente. Quiero decir, para tener 70 enfermos al año en España, que yo voy a tener 3, 4... y tener que a toda la gente como vacas y cencerro por la noche con el móvil, que me ha sonado las cosas, que se ha parado en la planta de tal, y te pones en pijama corriendo para el hospital, y enciende ya, me entra por el camino, enciende la bomba extracorpórea y llama al de las cánulas, y llama a los demás. Muy complicado y muy estresante para tan poca rentabilidad. Si me dijera, no, es que salen de ahí 600 enfermos al año, oye, pues vamos a montarlo, yo que sé, aunque seamos 3 matados, pero vamos a darlo todo, pero para 4 pacientes al año. Y encima, ya te digo, órganos de peor calidad que otros, complicado. O sea, nosotros no. Vale, pues muchas gracias. Nada.